Saludos, damos comienzo a un nuevo episodio de Doctora Bienestar. Soy Aida Bayona y me acompaña la doctora Silma Quiñones. Saludos, Silma. Saludos a todos. Hoy vamos con una consulta que nos hace alguien a través de las redes y pregunta, ¿qué hago con mi niño que es bien inteligente y a veces se integra o quiere participar de las conversaciones de los adultos? ¿Cómo lo manejo? Sí, esa buena pregunta es fabulosa. Y la inteligencia es un tema, pues la mayoría de la gente entiende como la capacidad para manejar algo, para entender y para aprender. Y sí, hay niños que son muy inteligentes, que rapidito captan lo que es información que un adulto está hablando con otro adulto. Hay niños que pueden opinar y hay veces que pueden sorprender en términos de que su opinión parece ser o es más inteligente que la de los mismos adultos. Y no hay que ser tan inteligente a veces, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que los niños tienen la frescura y el espacio de escuchar sin la carga de experiencias negativas o de tanta información, ¿verdad? Que entonces de momento pueden ver con claridad y con sencillez algo que uno como que nosotros no lo nos ve. rebuscamos, sí, nosotros nos rebuscamos y le damos 40 vueltas a la Nuria, nos vamos por diferentes laberintos y tú dices, era sencillo, get to the point, no era tan complejo. Exactamente. Pero hicimos la película. Y lo otro que tienen los nenes que es sorprendente es una memoria fabulosa, ¿verdad? Hay niños que pueden recordar mejor que los adultos cómo se llega a un sitio. Detalles. Dobla aquí, dobla allá, es en tal calle. Sí. Y uno dice, pero... Sí, tiene un GPS integrado. ¿Cómo es que se acuerda y yo no me acuerdo? Sí. Pues porque cuando tú estás manejando el auto, tú estás manejando un auto. Y él está pendiente. Y el niño lo que está es mirando por dónde va, ¿verdad? Y no tiene tantas otras cosas que compiten con esa atención y esa memoria. Y lo otro que hemos ido descubriendo es que no hay una inteligencia, ¿verdad? Hay varias inteligencias, por decirlo así. Okay. Y una de las que es bien importante con respecto a esa pregunta es la inteligencia emocional. Y es la inteligencia emocional que permite entender, por ejemplo, qué piensa, más allá de qué piensa, qué siente el otro, el impacto de nuestras palabras, las consecuencias de nuestras acciones. Mucho de lo que pues hace que alguien pueda ser líder, que alguien pueda ser muy efectivo, no tiene que ver con la inteligencia de sumar y restar, ni las A y las B que obtuvo en la escuela, sino cómo ha ido desarrollando unas destrezas para entender las interacciones, para entender a los otros, para entenderse a sí mismo y saber que hoy no es un buen día para mí, hoy no tomo decisiones importantes. Esa inteligencia emocional, hay gente que llega con mucha y la puede seguir desarrollando. Sí, hay gente que llega con poca y la puede seguir desarrollando y terminar teniendo mucha. Hay gente que nunca fue a la escuela, pero son bien astutos o sabios, bien sabios. Sí. Hay gente que tiene mucha educación y no tiene malicia. Chévere. Y los pueden engatusar, así que son diferentes, ¿verdad? Pero típicamente para mí, lo que yo le diría a alguien en términos de cuánto yo expongo a conversaciones en el carro, mientras yo porque hablo con alguien. En asuntos de adultos, que un nene puede escucharlo, yo no sé cómo es el asunto, pero que participe en conversaciones de adultos, ¿es conveniente? Pues de buenas a primeras te diría que no, por cómo típicamente uno define lo que es una conversación de adultos. Lo que muchas veces distingue el niño inteligente del adulto inteligente es que la experiencia del adulto
pone en perspectiva y en contexto lo que significa esta palabra, esta frase, esta conversación. El niño que no tiene experiencia no lo puede poner en esa perspectiva. Seguro. Así que me dan ganas de matarte. Sí, es como, lo va a entender como algo literal, cuando no es literal, es como... Ajá. Entonces, ese contexto... Ese lenguaje, sí, sí. Y esa connotación, el adulto con experiencia sabe que lo estás diciendo, pero eso Sí, que, sí. que realmente lo vas a matar. Te va a caer arriba, Ajá. me regañar. Ese Sí, jefe sí. mío que me da candela, que si esto, y entonces la molestia que pudieras Seguro. proyectar cuando hablas de ese jefe, al niño se le va a hacer más difícil ponerlo en perspectiva de que es el coraje que Es siento la incomodidad, ahora, la incomodidad pero que... yo no voy a dejar de ir al Seguro. empleo, yo no voy a dejar de... O sea, eso es otra cosa. Sí, sí. Esa capacidad que nosotros tenemos de ubicarlo en tiempo y espacio y con la experiencia, un niño se le hace muy difícil porque no tiene la experiencia, no tiene... Y la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es la experiencia. Seguro. Lo que tú vas aprendiendo por experiencia que te da esas diferentes matices, esos diferentes matices. Entonces, muchas veces a los adultos se les olvida que papi y mami son seres especiales. Y cuando tú hablas de papi o de mami o de abuelita o de tití o de mi hermano, quizás a ti no te parece doloroso, pero a un niño que lo esté escuchando, sí, por más inteligente que sea. Sí, porque está hablando de un pariente cercano. De alguien y que de lo tiene sí, importancia para él o sí, para que ella. significa algo, seguro. Y por otro lado, hay veces que en las conversaciones de adultos tú no llegas a la solución. Si tú te quedas en lo que es el problema o el problemón. Después encontraron la solución, sí, resolvieron el problema, pero él se quedó con eso en la trastienda. Diantre. Eso no lo dijeron, esa conversación fue allá en otro momento y el niño no estaba. Sí, se quedó como en un suspenso. La última... Y es como un mal sabor y no está el desenlace que típicamente entre familia encontramos una manera de resolver el asunto. En la mayoría de los casos. Y hay veces que los nenes pudieran ser bien inteligentes y preguntarles qué tú quieres es un error. Porque por no entender todas las implicaciones, y eso es algo bien que yo creo que nosotros no lo pensamos. ¿Qué tú quieres comer? Pues hay veces que lo que quiere comer no es lo que es saludable. Sí, no es lo que le conviene. Exactamente. Sí, sí. Así que por más inteligente que sea, esa no es una pregunta en alguien que necesita... Muy sabia para un nene. Exactamente. Y muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado padres preguntarle a los hijos si nos divorciamos. ¿Cómo te vas a sentir o qué vas a querer o qué tú prefieres? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿O tú quieres que te cambie de escuela? ¿Tú quieres que realmente... Son decisiones de adulto. Porque no tiene, por más inteligente que sea, no tiene toda la información. Sí, como para tomar una decisión que corresponde a los adultos. Exactamente. Y si tú quieres que vaya desarrollando la capacidad de tomar decisiones, es importante que lo vaya llevando poquito a poco. No le pidas que conteste o que maneje una información pesada, que es pesada para ti, pues piensa que va a ser así de pesada para un niño. Entonces muchas veces uno queriendo incluir a los niños, hacerlos partícipes, lo que hace es que los cargas. No están listos. Y no, aun por más inteligente que sea emocionalmente y en términos de madurez, es mucho. Si tú sientes que el asunto es pesado para ti, usa eso como parámetro. Si para ti es pesado y se te hace difícil entender, no se lo deja que un niño decida por ti. Pues entonces, ¿cómo yo mido? Pero yo creo que ahí me lo dijiste. ¿Cómo yo mido que es un tema que puedo hablar con el menor sin que yo lo ponga en riesgo?
o sin causar, no quiero decir trauma, porque no es un asunto No es de un trauma, trauma. no, pero es un asunto de Ujú. no recargarlo o sobrecargarlo. ¿Cuál pudiera ser una medida? Pues uno puede ser como me decía, ¿verdad? Si tú sabes Si que es para algo ti, si es pesado, pesado para ti, para él va a ser más pesado. añádele 10 libras Ok, de de peso peso. Ok. para un niño, ¿verdad? Un niño, y los que nos están escuchando, el recuerdo que nosotros tenemos típicamente de en la casa que me crié es una casa bien grande. Tú regresas a la casa donde yo me crié, donde te criaste, años después, Y dice, ahí no era tan grande, ¿no? porque cuando eras chiquito, Seguro, chiquita, parecía gigante. era en efecto mucho más grande que tú. Seguro. Cuando eres adulto, pues eso es un asunto de perspectiva desde Sí, tu sí. experiencia. Ok. Pues eso es lo mismo que viven los niños. Entonces, por ejemplo, decisiones que tienen que ver con el pasar del tiempo. Muchos niños no es hasta los 11, 12 años que realmente entienden el tiempo. No entienden que cuando es final, ¿verdad? Ok. Se te Pues acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo. murió. No, que ese cerebro se le hace bien difícil entender que más nunca. Sí, que no vuelve atrás. Que no. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros tenemos que ir es mirando y viendo si lo que hablamos, el niño lo entendió como tú lo entendiste. Y Ok. sabes que si hay como una diferencia grande entre lo que yo le quise decir y que entendiera y lo que en efecto entendió y se tradujo en tomó decisiones, hizo a base de lo que hablamos, pero si no lo hablamos, una expresión, Sí, pero eso sí. tú y yo lo hablamos, ¿y qué te pasó? Y se quedan. Quedan así. Sí, que no pueden decir nada, no pueden articularlo. Pues ya tú sabes que no lo entendió, que no puedes manejar esa información. Yo creo que es como que evidente. Te voy a dar un ejemplo sencillo porque me acuerdo ahora que lo traemos. Mi hijo Julio era muy inquieto, déficit de atención con hiperactividad. Y en aquel tiempo, pues eso no era como ahora, que la mayoría de la gente tiene una idea. Yo le decía, pero si hablamos de que no te treparas en el árbol, de esas cosas en los parques que es en metal y tú las subes. Sí, para de un lado al otro. Que no lo ibas a hacer a solas y que ibas a esperar. Y él me mira y me dice, sí. Y yo le digo, ¿y por qué te trepaste? ¿Y por qué te trepaste? Y en la carita era como... No podía contenerse. ¿Por qué lo hice? Yo no sé por qué lo hice. Pero Silvia, eso era para nene, eso era para que se trepara, seguro, para que brincara. ¿Cómo te puedo explicar que sí? Me acordé que tú me lo dijiste, pero no, como quiera me trepé. Sí. Tuvo el impulso, se trepó. Y hay veces que uno de adulto seguro llega ahí, ¿verdad? Lo mismo, yo no sé por qué hago lo que hago. Yo entiendo, pero no sé por qué. No te lo puedo explicar. Lo hice, que ¿cómo lo explico? Pues, sí. ¿Por qué tú me quieres? Pasó. Pues si no pasó, sé, pasó. No sé. Entonces, es ese asunto de no pensar o sea, caer en cuenta que la inteligencia sí ayuda, pero no es sabiduría, no es control de impulso, no es madurez, es inteligencia. Sí, sí. Inteligencia. Ok. ¿Algo más? Y por una situación que tengo a alguien que la está pasando, el hijo es inteligente, tiene 15 años y quiere estar en un colegio porque ahora mismo lo tienen en pública y dice que en la escuela no está aprendiendo y quiere estar en un colegio específico. Pero ese colegio los papás no lo pueden pagar. Entonces ya lo metieron, él está estudiando ahí. ¿En el colegio? Pero no pueden sostenerlo. Oh, Dios. Sí, es bien difícil. Es bien difícil porque uno quiere lo mejor para los hijos, pero no es real. No es real. Y yo le diría a padres que tienen un hijo inteligente, que pues sí uno busca ver ahí escuelas especiales, pero no siempre uno pudiera darle todas las oportunidades, todo lo que
pudiera desarrollar esa inteligencia, aprovecharla. Y en cierta medida, pues parte de lo que la vida nos permite descubrir es que no solamente se aprende en la escuela, no solamente se aprende con un maestro, ¿verdad? Hoy día hay muchas maneras de... No están homeschooling, buscar, ¿verdad? O igual buscar alguna otra alternativa, un maestro, o si tiene acceso a alguna computadora o alguna biblioteca que pueda entonces ir y... Hay las bibliotecas que muchas Sí. veces son buenísimas y no se utilizan. Y son Pero recursos para seguir estimulando, ¿verdad? La inquietud que tenga el joven. Y mucho de lo que nosotros sabemos de próceres y personas que han logrado Y de nenes inteligentes. grandes hazañas Sí, sí. con Y su jóvenes, inteligencia seguro. es que no habían escuelas especiales, no Seguro. habían colegios cuando ellos Seguro. se fueron criando. Y por otro lado, los padres tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de la familia. Y el bienestar de la familia incluye un techo seguro, buena alimentación, tener los recursos para atender enfermedades, situaciones que Sí, que surjan. si es el caso, que no pueden pagar un colegio por todas las otras responsabilidades que conlleva llevar un hogar, pues entonces uno tiene que sopesar, ¿verdad? Porque si es uno solo, pues es más fácil, pero si... Y aún así, y aún así no, ¿sabes? no Hay veces siempre que se puede. uno puede hacer ajustes, ¿verdad? Seguro. Y pues eliminar ciertos gustitos y placeres y pues comprar menos o salir a comer menos. Pero para un niño inteligente no siempre hay todos los recursos que uno quisiera que hubieran para aprovechar esa Y inteligencia. también si está en una escuela pública y a lo mejor tiene un buen promedio, una alternativa pudiera ser verificar en un colegio si hay algún tipo de beca. A veces eso pasa. También, y no menospreciemos, hay muy buenos maestros en Sí, en la escuela pública, seguro. Sí, sí, sí. En otra. Y las escuelas públicas tienen mala fama en Sí, términos de que no hay buenos recursos ahí. Y sí los hay. Y sí los hay. Estoy de Maestros acuerdo. que tienen muy buena preparación, Sí, sí. muy dedicados, muy comprometidos. Estoy de Y acuerdo. entonces, pues no hay que descartar por un maestro que no, una escuela Seguro. que no, que el sistema público que es la aportación del gobierno a esa Seguro. educación, ¿verdad? Sí, sí. No sea una oportunidad para desarrollarse Ok. bien. Y hay Yo veces que en espero- un buen colegio, gente bien brillante no lo Sí, aprovecha. sí, tampoco, así es. Pues yo espero que hayamos podido contestar, ¿verdad? Algunas de las preguntas que nos escriben los amigos que apoyan este podcast en todas las plataformas. Recuerde que nos pueden escribir a info@doctorabienestar.com y será hasta la próxima. Soy Aida Bayona y ella la doctora Silma Quiñones. Hasta la próxima.